El tema de este mensaje es: Dios me dio vida de entre los muertos. Porque Él nos dio vida de entre los muertos, hermano. Amén. Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, en reverencia a la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor del cielo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias te doy, Señor, por lo que tú has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en mi vida. Gracias te doy por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y sus familias. Porque sé que tú eres ese Dios que has prometido terminar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Y tú la perfeccionarás cada día, Señor. Gracias te damos, soberano Dios. Señor, que seas tú cautivando todo pensamiento, Señor, y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Así también, Señor amado, que haya sencillez y humildad en nuestros corazones para prestar atención a tu instrucción, a tu palabra, a tu consejo, y que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nosotros. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Solamente antes de comenzar a predicarles, quiero hacer esta aclaración con ustedes. Si en alguna parte del mensaje tú sientes en tu corazón aplaudir, es porque estás entendiendo del Dios que te estoy hablando. No me estás aplaudiendo a mí, hermano. Me estás aplaudiendo al soberano Dios. Y si no lo entiendes, entonces simplemente dile: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para comprender. Porque los aplausos no son para los que estamos aquí parados, hermano. Son para aquel que dio su vida por ti y por mí. Amén. El libro de Efesios dice de esta manera, los versos que leíamos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando, dice, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Sabes? Esto es lo que verdaderamente me atrajo a querer y a anhelar conocer más del Señor del que yo te hablo, del que yo te predico. Al ver ese gran amor para conmigo, hermano, que habiendo hecho solamente lo malo, que habiendo hecho solamente lo indigno, que habiendo tenido solamente acciones que deshonraban su nombre, no lo pensó dos veces para acercarse a mí y hacerme sentir ese amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Una de las cosas que me atrajo a mí a Cristo no fue ni lo bonito del mensaje, no fue ni lo bonito de las alabanzas, porque no sabía absolutamente nada acerca de la vida cristiana. Si yo te hablo, o sea, de mi vida, vengo de una familia no cristiana. No tengo yo un fundamento, o sea, evangélico, porque nadie de mi familia conocía al Señor. No he tenido el privilegio que tal vez muchos de ustedes oyeron desde niños la palabra de Dios, fueron llevados a una escuela dominical, tuvieron tal vez y conocieron aquella dinámica de lo que era el cristianismo o el ser evangélico, como decimos en nuestros países. No, mi familia estaba absolutamente alejada de todo lo que era religiosidad. Sí teníamos temor a Dios, sí me inculcaron aquel conocimiento a Dios, pero tal vez, hermanos, en aquella conocimiento, en aquel consejo que es muy popular en nuestros países. Y así crecí yo, y así comencé a desarrollar lo que era mi vida. Tal vez el enemigo desde el vientre de mi madre quiso quitarme la vida, porque cuando el Señor me hacía entender cosas que yo no entendía, Él me hizo comprender que desde que estaba en el vientre de mi madre, el enemigo quiso quitarme la vida. Y pasaron tantos pensamientos de suicidio tal vez por la mente de mi madre. Mis padres, cuando yo nací o cuando me concibieron, eran unos niños tal vez jugando a papá. Mi mamá tenía 14, 15 años. Mi padre tenía 17 años. Y esto es porque él me lo contó. Mi padre se sentó conmigo y comenzó a conversar conmigo.
Y a veces nosotros tenemos sentimientos, tenemos situaciones en nuestros corazones que no podemos entender. Hay áreas que queremos cambiar, pero no sabemos cómo. Hay cosas, hermanos, que a veces, te afectan a ti. ¿Sabes? Cuando tú miras a un niño que es bien apartado, que no le gusta platicar con nadie, uno dice, no, es que así es. No es así. Hay algo que lo afectó en el vientre de su madre. Hay algo, alguna situación, algún problema, alguna circunstancia que afectó a aquella madre. Por lo tanto, el niño fue impactado por esa emoción, fue impactado por ese sentir de esa madre. Pero nosotros lo vemos algo muy natural y no es natural. Lo natural en un niño es relacionarse, lo natural en un niño es querer convivir con otros niños, es conversar, es platicar, esa es la vida de un niño, hermano. Porque un niño no tiene problemas, un niño no tiene razonamiento como nosotros los seres humanos, que pensamos en los biles, que pensamos en las deudas, que pensamos en todas las cosas que tenemos que sufragar. Un niño no tiene todas esas aflicciones que nosotros tenemos. Su mente es tan limpia, su mente es tan pura. Es más, los niños no guardan rencor, hermano. ¿Ya te has fijado en eso? Yo sé que nosotros como padres hemos vivido eso. Mira, a mí me pasaba, ¿por qué no tiene que corregir a sus hijos? Cuando uno los disciplina, yo me acuerdo que yo los disciplinaba. Y más tardaba yo en castigarlos que ellos en correr de regreso a uno y abrazarlo y decirle, te quiero, papá. Hermano, eso me hacía rodar mis lágrimas, porque yo decía, una persona adulta no es así. Una persona adulta inmediatamente va a ver cómo se desquita, cómo, es más, yo sabía cómo reaccionaba cuando mi padre me disciplinaba, me corregía o me castigaba, porque ya tenía yo unos 12 años, entonces yo reaccionaba de una manera diferente. Pero cuando es un niño, tú ves que lo corriges, hermano, y quizás no le ha pasado la molestia o el enojo a uno cuando ellos ya han corrido nuevamente a decirle te quiero. Y eso toca el corazón de cualquier padre, hermano. Cualquier padre que ame a su hijo o a sus hijos. Entonces así fue mi vida. Y me desarrollé, comencé a vivir aquella vida sin el conocimiento del Señor. Cumplí tal vez con la educación que tenía que cumplir como la vida regular de un niño. Mi madre me abandona a los 5 años de edad. Yo no supe qué fue de ella, ni supe qué fue lo que sucedió entre mis padres. Jamás me lo dijeron, jamás lo conversaron conmigo. Y lo que sí sé es que como niño aquello no me impactó como en esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Porque ustedes saben que la niñez allá en nuestros países, hermano, uno sale a la calle, se junta con otros niños y uno se le olvida cualquier situación y empieza a jugar, y así pasó mi vida. Para mí, yo no le voy a decir que crecí extrañando a mi madre, no la extrañé. Tal vez conscientemente, pero inconscientemente sí la extrañé dentro de mí. Porque un niño extraña las caricias y las palabras de una madre. Amén. Hermano, un niño extraña las caricias y las palabras de una madre. ¿Sabes por qué te digo? Porque es la primera que lo siente con vida. Es la primera que sabe que hay vida dentro de ella. Y hay una conexión, hermanos, misteriosa, dice la Biblia. Pablo no la puede explicar. Hay una conexión misteriosa entre la madre y el feto o el bebé que está dentro de su vientre. Y comienza aquella relación. Porque cuando la mujer dice estoy embarazada, ¿qué es lo primero que busca el doctor en ella? Cuando va a la cita. El palpitar del corazón. ¿Verdad que eso es lo que busca? Y qué bendición que le diga, hay vida dentro de ti. Hermano, yo no sé, no te puedo decir cómo se siente porque no te lo podría explicar, pero tú de mujer sí, tú sabes y puedes decir cómo se siente cuando te dijeron hay vida dentro de ti. Hermano, desde ahí comienza esa
sí la extrañé dentro de mí. Tal vez no la extrañé porque no tuve la ocupación de vivir encerrado, de vivir limitado, a no tener amigos, de no salir a jugar. No, me divertí, con mis amigos crecí. No, tal vez echando de menos aquello, pero siempre me daba cuenta, cada vez que había una celebración del Día de la Madre en la escuela, yo observaba cómo los niños llegaban de la mano de sus madres caminando, y yo tenía que llegar solo, porque mi padre a veces no podía ir conmigo, porque trabajaba, y yo solo observaba aquello. Cuando había la clausura, llegaba papá y mamá a que el niño recibiera aquel certificado de que había pasado el grado. Yo llegaba solamente tomado de la mano de mi padre, que gracias a Dios siempre estuvo ahí por mí. Entonces lo que yo te quiero decir es esto: el enemigo desde el vientre, o sea, de mi madre, quiso quitarme la vida a través, o sea, del desarrollo de mi vida. Mi padre me contaba que tuve un accidente a los 4 años, y no es porque era muy inquieto, hermano, pero allá uno juega en las calles, bueno, los que crecimos en ese contexto sabemos de que allá uno solamente consigue otros amigos y empieza a jugar fútbol en la calle. Yo le decía a una persona canadiense, yo me acuerdo que juego fútbol desde que empecé a caminar, quizás, porque es algo muy natural en un niño. Y jugando en la calle, me recuerdo de que la pelota se fue por otro lado y salí yo corriendo detrás y no me fijé que un carro venía y me tiró, o sea, varios metros, o sea, a caer encima de una champa, le dicen allá en nuestros países, ¿verdad? En algo de lámina que construye la gente, que aquello se deshizo. Yo caí sobre esa lámina. Me acuerdo que mi padre salió corriendo, quizás esperando lo peor, quizás esperando, o sea, levantarme ya sin vida. Pero como en la mano poderosa de Dios, que aún desde antes que lo conociéramos, Él nos cuida, Él nos ha guardado, Él nos ha protegido de peligro de muerte, Él ha apartado, hermano, aquellas cosas que quisieron destruirte y quisieron terminarte. Y cualquiera puede decir, pero yo no era ni cristiano, no. Pero la palabra de Dios dice que desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió para Él. Y así fue. Cuando mi padre llega a levantarme, o sea, yo me levanto más preocupado que porque me iba a castigar que por el golpe que me había dado el carro. Y mira, hermano, o sea, fue algo tan sorprendente que no tenía ningún rasguño, no tenía ningún raspón, no tenía ningún hueso quebrado. No me había pasado absolutamente nada. Lo que yo puedo entender es de que aquel impacto de ese carro, Dios lo recibió por mí, y Él simplemente me levantó en su mano y me puso en ese lugar donde tenía yo que caer. Y así fue el desarrollo de mi vida. Puedo recordar, o sea, los años de la adolescencia, cuando ustedes saben se levantan situaciones conflictivas en nuestros países, se levantan situaciones de violencia. Y lamentablemente contra quienes el gobierno se había levantado era contra los estudiantes, pensando que eran quienes estaban llevando toda aquella movilización de rebeldía. Para mí el estudiar cuando estaba en el colegio fue difícil. Sin embargo, Dios pone la gracia para con uno, aún con aquellas personas que son malas y andan haciendo cosas indebidas. Me recuerdo que en cierta situación, ya estando en los últimos años del colegio, tomaron el colegio y lo cerraron. Unos compañeros que estaban en el mismo grado mío, y los conocí por nombre o apellido o apodo, como ustedes quieran llamarlo. Me recuerdo que cuando cerraron el colegio, inmediatamente, o sea, le echaron llaves, tomaron, o sea, las puertas, encerraron a la directora en la dirección y dijeron, nadie sale de aquí. Y se me acercan los dos que supuestamente eran los cabecillas, se me quedan viendo y me dicen, ¿sabes qué? Me dicen, nosotros hemos estudiado contigo, ya este es el segundo año, y conocemos cómo eres, y conocemos la clase
de cipote que eres, te vamos a sacar, salte de aquí. Solamente a mí me sacaron del colegio. Cuando yo salí, o sea, rumbo a esperar el bus o el autobús, me acuerdo, o sea, de que mi padre estaba afligido porque no daban información absolutamente de nadie. Cuando yo iba llegando a la casa, y él me dice, ¿cómo saliste de ese lugar? Yo no lo sé. Unos compañeros del colegio me sacaron, porque ellos eran los líderes, los cabecillas de lo que estaban haciendo. Pero lo que yo te quiero decir es cómo Dios lo ha guardado a uno, hermano. Cómo Dios lo ha protegido a uno. Y por eso al ver ese amor, mire, cuando yo llego al encuentro del Señor, es más, yo no conocía al Señor en mi país. Y ustedes saben cómo es el evangelio en nuestros países, hermano. Allá te hablan en el bus, te hablan en el mercado, te hablan en la parada de bus, te hablan en cualquier lugar del evangelio. ¿Sí o no? Te dan un tratado, hermano, por muy mal encarado que te vean, aunque sea, te dan un tratado y dice, tal vez lo va a leer. Pero los hermanos no te tienen miedo, sino que dicen, mire, este es para bien suyo. A mí no me dieron ni siquiera un tratado para leerlo. Miren, ni siquiera un tratado. Nadie se acercó a evangelizarme. Tuve compañeros de estudio en 8º y 9º grado que eran cristianos y no jamás se acercaron a hablarme a mí de la palabra de Dios y de la esperanza en Cristo. Con todo lo inteligente que yo me creía, con todo lo inteligente que yo pensaba ser, jamás había oído de Dios. Jamás había oído la historia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por qué la hizo. Yo no sabía eso. Podía saber de matemáticas, podía saber de álgebra, podía saber de física, podía saber de biología, podía saber de química, pero no sabía lo que el Hijo de Dios había venido a hacer aquí en la tierra. No lo sabía, hermano. Y uno se cree muy inteligente, uno se cree muy sabio, hermano. Y por eso es que el Señor dice que Él es el que avergüenza la sabiduría de los sabios, hermano. Porque la única sabiduría viene de lo alto. La única sabiduría viene de Dios, hermano. Miren, la única sabiduría viene de los cielos. ¿Sabes? Si tú entiendes lo que entiendes, es porque es Él el que abre el entendimiento. Cuando yo le diga a los hermanos, ustedes no van a tener problemas para aprender inglés, eres tú el que te ha puesto esas limitaciones, no Dios. No es Dios, hermano. Mire, y usted me dice, hermano, es que, mire, uno ya de viejo no aprende nada. No, ayer oí una noticia que te va a alegrar. Uno no deja de aprender hasta que se muere, hermano. Porque el cerebro Dios lo ha creado de una manera que siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. Pero sabes, este hombre decía la razón por qué los seres humanos dejamos de aprender. ¿Quiere que te la diga? ¿Quiere que te diga por qué los seres humanos dejamos de aprender? Porque comenzamos a vivir más de los recuerdos que de lo que está delante de nosotros. Comenzamos a vivir más de lo que nos hicieron. Comenzamos a vivir más de lo que nos despreciaron. Comenzamos a vivir más de aquellos fracasos que tuvimos en el pasado que de lo que Dios tiene adelante para nosotros. El Señor quiere que comencemos a ver hacia adelante. ¿Sabe? Y nos juntamos con personas que son así. Viven en el pasado y quieren atraer a otros a que vivan ahí. No, enfócate en lo que Dios tiene adelante, porque Dios hace cosas nuevas cada día. Mira, hermano, si hasta Dios se aburre de lo mismo. Por eso es que Él hace cosas nuevas cada día, cada día, cada día. Hermano, si pasaste el examen de inglés la semana pasada, esta semana que venga lo vas a pasar. Pero y tú dejas, bueno, y no aplacé la semana pasada, esta semana también lo voy a aplazar. ¿Lo vas a aplazar? Dios tiene cosas nuevas para ti, hermano. Y por eso yo no te hablo de lo malo que yo haya sido, o de lo vil que yo haya sido, o de las personas con las que yo me reuní cuando iba creciendo. No, yo quiero hablarte de ese Dios que llegó a mi vida. Yo quiero hablarte de ese Dios que impactó mi vida, porque sabes, fue el único que tuvo el poder para cambiar mi vida, hermano. Y es el único que tiene el poder para cambiar la vida de cualquiera. Para Dios no hay corazón duro. Si tú dices, no, es que no conoce a mi familiar, mira, él no le puedo mencionar ni la palabra Biblia. Pues no se la menciones, ora por él. ¿Sabes? Si hay algo que ellos no pueden detener en la oración.
A mí me han dicho personas, familiares míos, bien cercanos a mí cuando yo no conocía al Señor. Y cuando ellos vieron lo que Dios hizo en mi vida y aquel cambio, aquel impacto, por eso es que me gusta ese tema, Werner, aquel impacto que el Señor hizo en mi vida, porque si el encuentro con Cristo no te ha impactado, tú no conoces a Cristo, hermano. Tú no conoces a Cristo. ¿Sabe? El encuentro con el Señor impacta la vida de cualquier hermano. Mire, el leproso dejó de ser leproso, el ciego vio, el sordo oyó, el cojo se levantó y saltó y le dio gloria a Dios. ¿Sabes? Si Cristo no ha impactado tu vida, no lo has conocido, no lo has conocido, hermano. Y eso es lo que el Señor me dijo. Puede ser un grupo de religiosos, pueden ser personas que crecieron en una iglesia, pueden saberse los coros de memoria, pueden memorizarse los libros de la Biblia, pero si su vida no ha cambiado, no me han conocido, porque el Señor transforma la vida. Cristo cambia la vida, hermano. Por eso es que cuando yo te hablo, cuando yo te predico, no te predico lo que he aprendido, lo que he leído, lo que está en los libros, lo que escuché, no. Te predico lo que he vivido, quién es Él para mí. Es el único que pudo cambiar mi vida. ¿Sabes? Y te digo que Dios me dio inteligencia, porque desde que estaba en el primer grado hasta el último grado de colegio, cuando me gradué, todos los años los pasé con primer lugar, todos los años. Que mi padre me decía, tú eres inteligente. No tenía yo acceso a computadoras como la tienen los jóvenes hoy. No tenía acceso, hermano, a informaciones como la tienen ahora ustedes jóvenes. Y yo pienso que muchos se familiarizan conmigo. Cuando nosotros nos dejaban un deber, una tarea en el colegio, hermano, era salir después de clase, irse para la biblioteca, gastar ahí toda la tarde estudiando y después irlo a hacer a la casa para ponerlo en orden y presentarlo el siguiente día. No era simplemente hacer una tarea de decir 15, 20 minutos, no, era toda una tarde para hacer una tarea. Ustedes saben esto, hermano. Y lo más tremendo era que no andábamos en carro, andábamos en bus. Había que ir a esperar el bus, hermano. ¿Sí o no? Había que ir a esperar el bus. Y mire, yo no sé cómo es que ahora se nos ha olvidado todo eso. Yo estaba hablando con mi esposa y había otra persona y le digo, yo no entiendo por qué aquí nos hemos hecho tan, perdónenme la palabra que usan, tan aniñados. Mire, cuando nosotros sabemos lo que es subirse a un palo, sabemos lo que es cuando tú deseas un mango y te tienes que subir ahí, o ver cómo le tiras piedras para que caiga. Sabemos eso, hermano. Cuando yo fui a Nicaragua, vi a una señora, a una joven embarazada, no te digo de la iglesia, sino que me llevaron a mí a la ciudad. Y cuando yo vi a esta mujer embarazada, se sube a un pick-up, a un truck, dicen aquí, a un pick-up. Y sabes, la puerta de ese pick-up, o sea, andaba casi ya cayéndose. Y la mujer embarazada se sube al pick-up y tenía que ir agarrando la puerta para que no se cayera. Y ahí iba esa mujer, ahí iba en ese vehículo. Y digo yo aquí, hasta para subirse a un carro, y tan alta que está la... ¿Y cómo me voy a subir? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué hemos cambiado aquí? ¿Por qué razón? O sea, nosotros nos estamos convirtiendo a ellos cuando ellos tienen que convertirse a aquel a quien nosotros conocemos. ¿Sabe? Y eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida. La palabra de Dios dice que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos por el Señor. A través de la vida, Dios nos hace ver que desde antes que llegáramos al conocimiento de Él, ya el Señor nos guardaba y nos protegía. Al cumplirse el tiempo de Dios para acercarnos a Él, nos llamó por nuestro nombre. Él tiene diferentes formas de acercarnos, hermano. ¿Sabe? Dios tiene diferentes formas de acercarnos a cada uno de nosotros, a Él. Yo no lo conocí en mi país. No digo que soy del Salvador para que no se sientan mal los hermanos que son de otro país, porque van a decir, bueno, como el hermano del Salvador. Pero sí, soy del Salvador, hermano. Entonces, no lo conocí en mi país.
No tuve tiempo para el evangelio allá, o Dios no era el tiempo de Él para mí. No sé por qué razón a los 18 años el Señor me saca de mi país y me lleva a Los Ángeles, California. Jamás quería yo salir de mi país. En mí no estaba, hermano, el sueño americano. En mi corazón no estaba el sueño americano. Yo disfruté mi país con todas sus limitaciones, con toda su pobreza, con toda su violencia, pero yo disfruté mi país. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Salvador porque allí fue donde el Señor me permitió nacer. Yo no escogí nacer ahí. Dios quiso que naciera ahí, hermano. Pero lo disfruté. Lo disfruté, hermano. Mire, ustedes saben, como niño uno disfruta tantas cosas allá. Y es más, uno allá se inventa sus propios juguetes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Uno se inventa sus propios juguetes. Mire, aquí los niños no, si no es de esa marca, eso no sirve. Y lamentablemente que aún hasta los adultos comenzamos a decir así, ¿verdad? Y los zapatos son Nike. No son Nike, pero si te van a servir para llevarte de un lugar a otro, hacen el trabajo para lo cual fueron diseñados, hermano. Entonces, el Señor me saca a los 18 años de mi país. No disfruté a mi padre después de los 18 años. Lo único que yo me acuerdo de mi padre es de la edad de 18 años hacia abajo. Pero hacia arriba yo ya no lo disfruté. Y eso hablaba con mi hijo yo y le decía: yo no disfruté esa edad de mi padre. No sé lo que era sentarse con él. No sé lo que era hablar con él. No sé lo que fue conversar con él y decirle: Padre, gracias por todo el esfuerzo que hiciste. Gracias porque nunca me abandonaste, nunca me diste en adopción ni me entregaste a otra familia. No tuve esa oportunidad. Llegué a Los Ángeles, California, y comienzo a vivir aquella vida, hermano. Ustedes saben, sin temor a Dios, sin conocimiento de Dios, ¿qué clase de vida puede buscar uno? No va a buscar, hermano, la vida en la iglesia, no va a buscar la vida en los servicios, no, busca una vida mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el hombre, el ser humano, es malo desde el vientre de su madre. Por eso es que yo no me he parado aquí para contarte lo malo que fui o lo perverso que hice. No, me he parado aquí para decirte de aquel que cambió mi vida, que me transformó y que le dio sentido y razón de ser a mi existir. Porque si tú no conoces a Cristo, no has encontrado la razón de existir, hermano. Pero cuando tú conoces al Señor, Él comienza a guiarte, Él comienza a enseñarte. ¿Ustedes creen que yo pensé, hermano, o creen que crecí pensando en que algún día iba a ser predicador, iba a estar de pastor al frente de una iglesia? No, jamás. Eso no era mi sueño. Eso no eran mis metas. Llego a California, vivo 10 años allí sin el conocimiento del Evangelio. Pero como te digo, el Señor sabe cómo llegar a la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo arreglé mi estatus migratorio en Estados Unidos, cuando me dieron mi residencia, Vilma me conoció cuando era indocumentado, por eso no se casó conmigo en aquel entonces. Ya, entonces me conoció cuando yo tenía 22 años, ella tenía 21 años, nos conocimos allá en Los Ángeles. Y yo andaba con aquella locura y le dije yo a ella: cuando a mí me den mi residencia, lo primero que voy a hacer, me voy a meter al ejército de Estados Unidos. No porque me gustaba andar en guerra, no porque me gustaba lo bélico, la violencia, no. Es porque desde niño yo siempre tenía ese deseo en mi corazón de prepararme como médico, como cirujano, como especialista en el corazón. Y yo le dije eso desde niño al Señor. O a Dios, como decía yo. Porque me acuerdo, 9 años tenía sentado en las gradas que llevaban a la casa de una tía mía. Comencé a observar el cielo y comencé a hablar dentro de mí. Y ustedes saben, cuando uno mira hacia arriba, uno sabe que está hablando con alguien más grande que uno. Entonces yo comencé a decirle a Dios: hay 2 cosas que yo quiero ser en la vida. Una, le dije, quiero ser cura, le digo, sacerdote católico, porque veo que ellos lo respetan. Yo dije eso, 9 años tenía. Y otra le dije: si no
no puedo ser cura católico, le dije, porque me atraen las muchachas, le dije, y los curas no pueden casarse, le dije. Quiero ser médico cirujano, le dije, especialista en el corazón. No para que me conozcan, no para hacer dinero, sino para ayudarle a las personas. ¿Sabe? Desde niño había eso en mi corazón, el deseo de ayudarle a otros. Yo dije, ¿cómo se ha de sentir tener a una persona en la cama de un quirófano cuando te digan, tú eres la última esperanza para esta persona? Cuando como médico te digan, es la operación que tú vas a hacer en esta persona, es lo único que a ella o a él le queda. Digo, ¿cómo se ha de sentir ser esa última esperanza para una persona, hermano? Y le digo, no era por hacer dinero, porque gracias le doy al Señor por el Padre terrenal que me dio. Jamás me enseñó a misionar el dinero, jamás. Lo que sí me dijo es prepárese y disfrute cada una de las cosas que usted haga. Por eso es que si el Señor me puso a hablar y a predicar, es porque sabía que no me gustaba hablar, hermano. Y yo no sé por qué Dios escoge a personas que no nos gusta hablar en público. Hermano, esquivamos cualquier conversación. ¿Saben? Yo tenía mis amigos, compañeros de colegio, compañeros de estudio, pero también tenía mis compañeros de equipo de fútbol. Y cada uno de ellos era loco y hacían su propia locura. Yo los esquivaba lo más que podía, hermano. Y siempre me decían, ¿por qué siempre estás solo? No, es que me da vergüenza estar con ustedes. Miren lo que la gente habla de todas las cosas que ustedes hacen. Pero no me gustaba hablar en público, ni me gusta hacerlo. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? No me gusta hacerlo, hermano. Pero sin embargo, Dios lo escoge a uno, Dios lo llama a uno y Él lo equipa. Él lo prepara. Él es el que lo prepara a uno, hermano. Por eso es que cuando uno ya se va de aquí, como mencionaba, bueno, uno ya no sabe ni qué hablar con las personas. Pero el Señor, en su misericordia, llegó a mi vida. No había entrado aún al ejército porque no tenía documentos legales. De ahí se dio una situación ahí en Estados Unidos y pude yo arreglar mi estatus migratorio, pero nomás me dieron mi carnet de residente. Lo primero que hice fue ir a meterme a una oficina de reclutamiento. Cuando yo llegué a hablar con este hombre, él se me quedó viendo extraño y me dijo, ¿qué quieres? Y ya le expliqué yo y me dijo, ¿por qué tú quieres defender este país? Y yo le dije, no estoy tan interesado en defender el país, estoy más interesado en los $25,000 que dan como grant, porque quiero seguir estudiando, le dije. Se me quedó bien y se sonrió y me dijo, al menos eres honesto, me dijo. Pero no creas, hermano, que ahí en ese país simplemente tú llenas un formulario y ya te aceptan. No, te hacen un examen. Te hacen un examen. Y él me dijo, sabes, hay muchos niños, muchos jovencitos que salen de high school que quieren entrar al ejército y se les hace un examen de conocimiento académico. Yo tenía ya muchos años de no tomar un libro, de no estudiar, hermano. Y me dijo, y tú también tienes que tomar ese examen académico. Eran como 300 jóvenes que iban a tomar ese examen académico. Me acuerdo que me dieron la dirección, me dieron el edificio, el lugar donde iba a hacer ese examen. Y cabal a esa hora que dijeron estaba yo allí. Y estaba lleno aquel auditorio. Y comencé a hacer el examen. Ahí había ahí había pruebas de matemática, ahí había pruebas de inglés, había diferentes pruebas de ciertas materias que uno toma en high school. Bueno, ellos dijeron, se terminó la hora ya del examen, vengan mañana para ver quiénes aprobaron y quiénes van a ser aceptados. Ellos no están desesperados por meter gente al ejército, hermano. No es como en nuestros países que ya, o sea, pasan en la calle y el primero que vayan haciendo nada se lo llevan. No, ellos no están desesperados. Y llegué al siguiente día y cuando me fui al mural donde tenían todos los que habían pasado, de esos 300 solamente 50 de los 300 habían pasado ese examen académico. Y yo dije, si solo son 50, dije,
y estos niños acaban de salir de high school y yo no he estudiado por muchos años, pienso que tal vez yo no estoy en esa lista. Bueno, pero de todas maneras voy a ir a ver. Y cuando yo fui a ver, hermano, ahí estaba mi nombre en medio de todos esos 50. Y mire, sí, gloria a Dios, porque sé que era el proceso que Dios iba a usar para quebrarme mi ser interno. Sé que era el proceso que Dios iba a usar para enseñarme disciplina. Porque la disciplina, hermano, no se aprende, es un hábito que se desarrolla. Por eso es que si a ti te gusta llegar tarde, siempre vas a llegar tarde si tú no ejerces ese hábito y lo quiebras. Esa es una realidad, hermano. Es algo que ya la mente está preparado para llegar tarde. Y yo digo, no, voy a llegar tarde de todas maneras. No, es un hábito que tiene que ser quebrado. Por eso es que cuando yo hablaba con pastores en Estados Unidos, o hermanos, y ya ven que nos encerramos detrás de aquella excusa que ya no es la hora hispana, no, le digo, hay una sola hora, le digo. Ahora bien, si tú quieres ocultar tus malos hábitos detrás de esa palabra, yo no estoy ahí y soy hispano, le digo. Pero yo siempre voy a estar a la hora que me digas. Y eso ustedes lo saben. Si yo te digo a tal hora, yo estoy ahí. Y si yo no puedo llegar, yo te digo por qué razón no puedo estar ahí. Por respeto a tu tiempo. Pero cuando llego tarde es que no me importa tu tiempo. Cuando yo llego tarde es que le diga a Dios, si quieres empezar sin mí, que empiece. No, Él estuvo aquí antes que nosotros. El Señor estuvo aquí antes que tú y que yo. Porque Él es el que llega primero a este lugar, hermano. Él es el que llega primero. Entonces lo que yo te quiero decir es que había tantas cosas que Dios tenía que quebrar dentro de mí. Mire, había mal temperamento, había situaciones, hermano, conflictivas dentro de mí, que yo dije que no me habían afectado, o sea, la falta de mi madre, pero sí me habían afectado. Porque cuando Dios comenzó a ministrar mi vida, me trajo a memoria aquellas cosas que yo extrañaba de mi madre. Digo yo, ¿qué niño no extraña las caricias de una mamá? ¿Qué niño no extraña, hermano, que la mamá le dé un beso en la frente y lo mande a acostar? ¿Qué niño no va a extrañar que la mamá vaya y lo cobije en la noche por si se ha descobijado? Estoy usando lenguaje salvadoreño, tal vez lo conocen. Pero hay cosas que nosotros extrañamos dentro de nosotros mismos, que jamás las hemos hablado con nadie, pero Dios las conoce. Dios las conoce, hermano. Entonces ahí voy yo para el ejército. Y comienza, hermano, aquel proceso, comienza aquella preparación. A mí no me interesaba ir a aprender de armas, no me interesaba ir a aprender de explosivos, no me interesaba ir a aprender de todo lo que me enseñaron, no me interesaba. Si a mí lo que me interesaba era terminar esos 4 años y después recibir lo que ellos se habían comprometido a darme para ir a estudiar. Me fui a meter al USC, a la Universidad del Sur de California, para averiguar cuánto costaba la carrera de medicina. Y es una carrera cara, hermanos. Son 8 años de estudio, 7 años en las aulas y 1 año social. Y miren, cuando yo comencé a preguntar, me dice el consejero o el advisor, como dicen en inglés, esta carrera cuesta $40,000 al año, sin poner libros, sin poner los instrumentos que los médicos usaban. Se venía costando casi $60,000 al año. Y yo decía que trabaje las 24 horas, jamás voy a poder pagar esto. Entonces ahí, hermanos, comenzaron a quedarse esos sueños, a quedarse esos deseos dormidos. Y lo más tremendo es que cuando terminé mi término militar, llego yo a la oficina del reclutador, según yo, por mi cheque de $25,000 que me iban a dar. Y cuando yo entro me dice, pasa, siéntate. ¿A qué vienes? Y yo lo único que hice fue mostrarle mi carnet y le di mi carnet, lo puse en el escritorio. Y él lo leyó y me dice, que está llegando a tu término. Sí, le dije. Y sacó mi portafolio, ¿verdad?, de todo lo que yo había hecho y firmado. Y empezó a ver
Y yo le dije de ese grant, de ese bono que ellos daban para estudiar. Y el hombre se me queda viendo y me dice, ¿sabes? Hay algo aquí que no está bien en tus documentos. Y le dije yo, ¿qué es? Mira, me dijo, el reclutador no firmó esta casilla que está aquí. Y porque él no la firmó, no podemos darte ese grant, no podemos darte ese dinero. Hermano, después de 4 años, ustedes saben cómo yo me habré sentido delante de aquel hombre. Me incomodé, me molesté. Cuando él me vio incómodo, molesto, me dice, pero ¿sabes qué? Si firmas 2 años más con nosotros, te damos ese grant. Lo único que hice fue tirarle, todo lo que yo tenía de esos documentos. Y le dije, no quiero nada de ustedes. No quiero ya absolutamente nada. Por decir así, ese viernes yo terminé mi periodo militar. El siguiente domingo el Señor llega a mi vida, hermano. Mire, el siguiente domingo el Señor tenía preparado para llegar a mi vida. Cuando yo terminé, me dieron, mire, deseo de firmar esos otros 2 años, porque me iban a mandar a Sur Corea, me iban a mandar a Alemania o Puerto Rico para seguirme preparando. Pero yo dije, no, ya era el plan de Dios. Yo no tenía pensado ir a meterme a una iglesia cristiana. Yo no tenía pensado tener un encuentro con el Señor. Yo no tenía pensado, hermano, venir y hacerme evangélico. No, eran los planes de Dios. ¿Saben cuáles eran mis planes? Mis planes eran, conseguir un empleo con todo y lo malo que me habían enseñado a hacer en el ejército. Yo podía hacer cosas que muchos no podían hacer. Y todos los pensamientos comenzaron a dar vueltas en mi mente. Pero Dios, que lo conoce a uno, Él dijo, esos son tus pensamientos, pero no son mis pensamientos para ti. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo te acercó el Señor a ti? ¿Cómo te acercó al Señor a ti? ¿Te acuerdas cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿O simplemente fue un impacto de emoción y levantaste tu mano y ya crees que eso fue todo? No. Porque tuvo que haber un cambio en tu vida. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Y te voy a leer la historia de este hombre. Por eso es que cuando los hermanos cantaban Dios de lo imposible, Él es Dios de lo imposible, hermano. Porque lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Mire, San Juan capítulo 11, verso 28 dice de esta manera: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Ustedes saben, Lázaro, el hermano de Marta y María, había muerto. Jesús llega a la aldea. Marta y María eran aquellas que se sentaban a escuchar al Señor. Bueno, María más que todo. Pero Marta, aunque estaba ocupada, pero estaba oyendo lo que el Señor estaba enseñando. Sin embargo, cuando muere Lázaro, como hermanas, como familiares, se ven impactadas, se ven de una manera afectadas por la muerte de su hermano. Mas sin embargo, el Señor llega a ese lugar donde ellas se encuentran. Y dice que encuentra a Marta primero. Y luego Marta sale corriendo donde María y le dice: el Señor te llama, el Maestro está aquí y te llama. ¿Sabes? Si tú no conoces a Cristo, Él te está llamando hoy. Y si tú te has alejado de Él, Él te está llamando hoy. Porque el día de mañana nadie lo sabe. Es más, 1 hora más adelante nadie lo sabe, hermano. Pero si tú estás aquí hoy y aquella relación con el Señor se está apagando, se ha distanciado, Él te está llamando hoy. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu respuesta al llamado del Señor? Porque esto es algo individual. Esto es algo, una decisión que tú tienes que tomar. No es porque un familiar te esté empujando, no es porque un familiar te esté doblando el brazo y te diga: mira, hazlo. No, esta es una decisión personal. Esto es algo que tú tienes que, dentro de tu corazón, decir: yo necesito a Cristo. Mi vida se está quebrando, se está yendo al vacío, se está terminando.
Mire, cuando Marta llega y le dice a María que el Señor o el Maestro le llama, dice que ella al escuchar eso se levantó deprisa y vino a él. Salió corriendo hacia donde estaba el Señor. Verso 30 dice: Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ¿qué decían? Va al sepulcro a llorar allí. Porque la gente siempre va a hablar, hermano, aunque no entiendan qué es lo que está pasando. ¿Sabe? Esa es una naturaleza humana. La gente siempre va a hablar. Siempre, hermano. Mire, no sabían que María iba corriendo a donde estaba Jesús. La gente dijo, no, va para el cementerio, va para el sepulcro a llorar. Vamos con ella. Pero está en tu decisión. ¿En qué vas a creer, hermano? ¿El plan de Dios o las opiniones de las personas? ¿Saben que muchos de nosotros cuando éramos cipotes, decimos nosotros en nuestro país, niños, muchachos, hermano, nos reíamos de aquellos compañeros que se hacían evangélicos, porque decíamos, qué aburrida va a ser la vida de estos ahora. No van a poder bailar, no van a poder fumar, no van a poder tomar, no van a poder ser. Y solamente eran cosas que le destruyen la vida a uno mismo, hermano. Pero eso es lo que decíamos, no se van a divertir. Porque para aquel que está ciego, eso es divertirse, sin saber que están atentando contra su propia salud y vida. Y eso decíamos nosotros. Va a ser aburrida la vida de estos. Porque no entendíamos. Ahora sí entendemos que el conocer a Cristo es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, hermano. Por eso es que anhelamos que nuestros familiares conozcan al Señor. Por eso es que oramos por aquellos familiares inconversos, porque no se vayan al infierno, porque no pasen un castigo eterno, hermano. Por eso es que oramos por ellos, porque sabemos cuál va a ser su fin. Si ellos mueren ahora lejos del Señor, ¿cuál va a ser el fin de ellos? Por mucho que hayas orado, por mucho que hayas pedido, por mucho que hayas ayunado, por muchas cadenas de oración que hicieron, por muchas iglesias que hayas llamado y mandado el nombre de tu ser querido, si ellos no tomaron la decisión de correr a Cristo, no tienen salvación. Su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. ¿Sí o no? Porque el que no se halle en el libro de la vida, dice, será lanzado ¿a dónde? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. Entonces, ¿cómo vas a caminar? ¿En el plan de Dios o en el pensamiento de las personas? Miren, la gente dijo, va a llorar allá al sepulcro, vamos con ella. Lo que ellos no sabían es que corría a Jesús. Lo que ellos no sabían es que María corría a aquel que sabía que tenía la respuesta para su hermano, aunque le parecía imposible. ¿Por qué razón te digo que le parecía imposible? Porque ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Entonces dice, verso 32, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense que aún en medio del dolor, aún en medio de aquellas situaciones que impactan tu vida, como lo es la pérdida de un ser querido, hermano, porque la pérdida de un ser querido impacta la vida. ¿Saben lo que leía yo de mi tía hoy? De que el duelo de la muerte de un ser querido no termina en 3 días, no termina en 9 días, no termina en un año, no, se lleva siempre dentro del corazón, porque hacen falta. Hacen falta, estoy hablando de seres queridos, hermano. Los extraña uno, aunque haya estado lejos de ellos, pero sabía que podía llamarles, sabía que podía escribirles, sabía que podía contactarles. Ahora ya no están más sobre la faz de la tierra.
pero si durmieron en Cristo están en un mejor lugar, eso sí lo sabemos. Entonces, Marta, María habían sido afectadas por la muerte de Lázaro, pero miren, hermano, la actitud de María cuando ve al Maestro. Por eso es que aquel que conoce a Cristo se acerca de una manera reverente a Él, hermano. Aquel que conoce a Cristo se acerca de una manera reverente porque sabe a quién se está acercando. Se está acercando al Creador de todas las cosas. Se está acercando al Señor de señores y al Rey de reyes. Mire, yo oigo personas que aún cuando están orando le dicen, bueno, señora, tú ves cómo está esta onda, si tú quieres contestar. No, tú sabes con quién estás hablando, hermano. Estás hablando con el Creador de todas las cosas. Estás hablando con aquel que te redimió, con aquel que dio a su Hijo por ti y por mí. Con Él estás hablando, no estás hablando con cualquier persona. Y María sabía delante de quién estaba. Por eso es que cuando llega no le empieza reclamando, sino que se postra delante de Él. Esa es una señal de respeto delante de Dios. Esa es una señal de respeto delante de Dios, hermano. ¿Sabes por qué la reverencia a Dios tiene que ser en todo tiempo, hermano? Aún en medio de la adversidad, porque Él sigue siendo Dios. No porque a ti y a mí nos esté yendo mal, o porque hayamos perdido un ser querido, Él deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y tiene poder para levantar a nuestro ser querido, hermano. Entonces, ¿cómo te acercó el Señor a ti? ¿Cómo te acercó a Él? Miren, yo oía la historia de mi pastor allá en Los Ángeles y decía, Dios tiene maneras misteriosas de acercarnos a Él. ¿Sabes? A mí me acercó por medio del fútbol, hermano. Porque a mí no me invitaron a la iglesia, me invitaron a un partido de fútbol. Pero antes del partido de fútbol, mi tío me dijo que iban a hacer un servicio, mi tía, de acción de gracia. Y yo fui a ese servicio. Mire, aún mi familia me creía que era tan indiferente a lo que era la religión, que a mí no me habían invitado a ese servicio de acción de gracia. No me habían invitado, hermano. Todos estaban invitados, mis tíos, mis primos, todos. Pero a mí no me habían invitado. Y no es que yo era, como le dijera, irrespetuoso, no que yo les iba a decir cosas vulgares, no. Sino que ellos sabían de que yo no era inclinado a la religión, ni lo soy. Soy inclinado a Cristo, hermano. Y Cristo no es una religión, es una relación. Es un amigo que camina contigo, es alguien que está ahí, es alguien que te consuela cuando estás triste, alguien que te da fuerza cuando estás débil, alguien que te levanta cuando has caído. Ese es el Cristo que yo predico. Y sabes, no me invitaron a mí al servicio. Y miren, cuando mi tío me dijo, yo le dije, ¿cómo te invitaron a ti si tú eres tan malo como yo? Pero a mí no me dijeron. Me dijo, yo no sé, me dijo. Pero no tienes que ir a la iglesia todavía. Fíjate que él me está invitando a un partido de fútbol. Y antes que yo le respondiera, me dijo, pero no tienes que ir a la iglesia. Quizás pensó que yo le iba a decir, por eso es que me estás llamando. No. Él me dijo, no tienes que ir a la iglesia. Encontrémonos en el parque. Pero cuando ya es el tiempo de Dios, por más que nos esquivemos, hermano. ¿Sabe? Yo le dije, yo voy a ir a la iglesia. Y aunque no me hayan invitado, yo voy a ir a la iglesia. Mire, los más sorprendidos de que yo entrara a una iglesia cristiana, era la primera vez que entraba a una iglesia cristiana, era mi familia. Fue mi abuela, mi mamá y mi tía que iba a hacer el servicio de acción de gracia. Yo me recuerdo del rostro, de la cara de ellas cuando me vieron entrar. Y cuando yo entré, hermano, estaban cantando unas alabanzas que yo ni sabía, hermano. Ni sabía lo que estaban diciendo. Pero había algo especial en medio de aquella alabanza. Porque dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando yo entré y me sentaron en la línea de sillas que estaba toda mi familia, comencé a llorar. Miren, se comenzaron a rodar mis lágrimas por mis mejillas. De ahí por mis cachetes, pero se iban a enojar. Por mis mejillas. Y a mí me daba vergüenza.
Porque una semana que tenía yo de haber terminado el periodo militar, todavía estaba con mi corte de soldado, todavía estaba, hermano, con aquel cuerpo de hacer ejercicio. Por eso que yo les dije una vez, ¿se acuerdan? Esto que usted ve aquí un día estuvo aquí, hermano, era músculo, pero se bajaron, ¿verdad? Entonces, ahí todos los días, ahí no había opción, hermano. Todos los días a las 3:30 de la mañana nos levantaban a hacer ejercicio. Entonces yo entré así. Y mire, mi mamá se me quedaba viendo llorar. Y mi tía me veía llorar. Y el tío que me había invitado también me veía que estaba llorando. Yo me secaba las lágrimas porque me daba vergüenza. Me podían preguntar, bueno, ¿y a eso te enseñaron en el ejército a llorar, a ser un llorón? Gracias a Dios que no me preguntaron, hermano. Pero yo estaba llorando porque estaba experimentando algo sobrenatural, algo nuevo, algo que yo no conocía. Por eso es que yo le digo a los músicos, ustedes honren a Dios, porque hay poder en la alabanza de su pueblo. ¿Sabes? Yo me secaba las lágrimas, porque yo dije, mi mamá me va a preguntar qué problema estoy pasando. Mi mamá me va a preguntar cuál es la situación que estoy viviendo. Mi mamá me va a preguntar si necesito algo. Esa era mi mamá. Cuando ella me veía, o sea, triste o algo, inmediatamente me preguntaba qué me estaba sucediendo. Para no confundirte, o sea, yo le digo mamá a mi abuela, mi propia madre, o sea, a los 5 años es que no estuvo conmigo. Entonces comenzó aquel hombre, aquel pastor cubano a predicar. Y mire, comenzó a predicar y a hablar la palabra de Dios. Primera vez que yo escuchaba la palabra de Dios ser predicada, ser expuesta de esa manera. Y como que el Señor me estaba hablando todas las etapas de mi vida, lo que había sido mi vida, de dónde yo había andado, a dónde yo había estado, de todos los peligros que Él me guardó, cómo su mano me protegió. Hermano, Él estaba hablando a mi vida. Y yo estaba sentado ahí escuchando a un hombre hablar y estaba llorando. Estaba llorando. Cuando se termina el servicio, hacen el llamado. ¿Quién quiere recibir al Señor? ¿Quién quiere entregarle su vida a Cristo? Ustedes ven cómo somos los predicadores, ¿va? Porque anhelamos que las personas reciban ese regalo de Dios. Porque Cristo es el regalo que Dios envió a este mundo, hermano. Entonces, me acuerdo que mi tía, la que estaba haciendo ese servicio, y no crean, hermano, que solo había familia, no, había como cerca de 500 personas en ese servicio. Y me tomó mi brazo y me dice, pasa, recibe al Señor. Yo me recuerdo que la volteé a ver y le dije, cuando yo dé ese paso, va a nacer de aquí adentro de mi corazón. No lo voy a hacer porque alguien me está diciendo que lo haga. Así le respondía yo a mi familia. Y ella me dijo, sí, tienes razón. Me había escuchado ella, pero también me había oído Dios. Y dijo Dios, bueno, de esa manera te quieres acercar, vamos a hacerlo así. Salí de ese lugar, hermano, de ese servicio. Saludé a mis familiares porque era mi familia, o sea, aunque no me habían invitado, pero los saludé. Y me voy para el partido de fútbol. Después del partido de fútbol, cuando terminó, salgo para el lugar a donde vivía y a continuar con los hábitos que tradicionalmente hacía. Pero toda esa semana quedó algo dentro de mi corazón que jamás lo había experimentado en ningún lugar. Dentro de mi corazón quedó algo, hermano, que decía, no, ahí hay algo diferente. A mí me han invitado a iglesias grandes, a mí me han invitado los testigos, me han invitado los gnósticos, me han invitado esto, y jamás he sentido esto que sentí ahí. Ahí hay vida, ahí hay algo diferente. Mire, toda la semana pasó eso dentro de mí. Porque sabe que si hay alguien que no se cansa, es Dios de acercarse a tu vida. Y te llama, y te llama, te llama, y te llama. Uno se cansa a veces de que tanto lo está llamando, Él no se cansa, hermano. Y te va a seguir llamando hasta el último día que te dé de vida sobre esta tierra. Y te está llamando hoy. Y mire, pasé toda la semana. El domingo que yo sabía que había servicio, tomé mi vehículo, manejé 45 minutos de una ciudad a otra, a Los Ángeles, para ir a un servicio. Y tuve la misma experiencia. Ese domingo
salí del culto de la mañana, no acepté al Señor. Cuando llegué a la casa, el Espíritu de Dios empezó a hablar a mi vida y me dijo: tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Aquí son las personas las que te lo dicen. A mí me lo está diciendo el Señor, porque sabía, hermano, que quizás era duro y no le iba a escuchar a ninguna persona. Y fue Él personalmente que empezó a evangelizarme y a hablarme y decirme: tienes que entregarle tu vida a Cristo. Hermano, es una voz, hermano, que por más que quieras evitarle, es tan dulce que tú decides oírla, decides escucharla. Y mire, continuó hablando toda esa tarde, al punto de que yo sabía que a las 6 de la tarde tenían un servicio, pero era de discipulado, y yo llego a ese servicio y tuve la misma experiencia que los otros servicios, pero el predicador no hace el llamado para si alguien quería recibir al Señor, porque solamente había creyentes ya ahí, porque un servicio de discipulado es para preparar a aquellos que van a servir. Entonces él asumió que todos eran convertidos. Cuando yo me acuerdo que estaba en la primera línea y el Señor me dice: levántate, ve hacia el frente y recibe a mi hijo, recibe a Cristo. Hermano, me levanté, me encaminé hacia el predicador. Él estaba ordenando todos sus apuntes y su enseñanza, y cuando agarra su Biblia y va a bajar, yo le digo: yo quiero hablar con usted. Y me dice: dime, ¿qué quieres? Le dije: yo quiero entregarle mi vida a Dios. Yo no le dije: yo quiero recibir a Cristo, porque yo no sabía, hermano. Lo que sí le dije: yo quiero entregarle mi vida a Dios. Ese era el tiempo de Dios para mí. Ese era el tiempo que el Señor había apartado para mí. Ese era el día, la hora, el lugar que Dios había apartado para mí. Ahí también este puede ser el momento para ti, hermano. Si tú conoces al Señor y te has alejado, vuelve a Él. Él viene pronto. Él viene pronto. El Señor viene pronto. Entonces lo que yo te quiero decir es que aquellas cosas que parecen imposibles para el hombre son posibles para Dios. Son posibles para Dios, hermano. ¿Cuál fue la actitud del Señor hacia la vida de Marta y María? Él se encaminó hacia ella, porque fue Jesús quien la buscó. ¿Verdad que fue Jesús quien la buscó? Cuando lo mandaron a llamar, Él no fue, pero después Él se encaminó y fue hasta la aldea y se acercó a ellos. Mira qué privilegio, hermano, que el Señor, el creador de toda la tierra, se acerque a ti y te busque y te diga: hagamos las cosas diferentes. Yo te creé o te formé para que seas una persona diferente, que se acerque a ti. El Señor no ignora cuál es nuestra condición, hermano. Él no ignora en la condición en la que nos encontramos en este momento. Dios no lo ignora. Por eso es que cuando el Señor llega a ese lugar, y te lo voy a leer rápido por lo del tiempo, dice, verso 33, Jesús dice: entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús dice: lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Así como el Señor no ignora nuestra condición, cuando Él se acerca a ti, se compadece de tu dolor, hermano. Se compadece de cómo tú te sientes hoy y se acerca a ti. El Señor está aquí. Él está aquí en este lugar. Es tu decisión si te acercas a entregarle eso que te está estorbando y te está incomodando. Él preguntó a dónde habían puesto a Lázaro. Y como siempre, ¿verdad? La opinión de las personas, eso nadie lo va a evitar, ¿verdad? Miren lo que la gente dijo: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera?
Por eso es que cuando nosotros oramos por nuestros seres queridos, no está en nosotros extenderle los días de vida, está en Dios. Y cuando oramos por ellos, le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Tú conoces cuál es tu voluntad para mi ser querido, para mi padre, para mi madre, para quien sea por quien tú estás orando. Las personas siempre van a opinar, aunque no entiendan, hermano. Pero mire cómo termina esta historia. Verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ¿qué? Hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: ¿qué le dice el Señor? Desatadlo y dejadlo ir. Miren, desatadlo y dejadlo ir, hermano, porque Él vino a liberarnos, Él nos ha hecho libres. Cristo nos ha libertado, hermano. Por eso es que yo no creo en cristianos oprimidos, que no pueden glorificar a Dios, que no pueden aplaudirle a Dios, que no pueden decir: Señor, gracias. Gracias porque tú me has liberado. No hay cristianos oprimidos, a menos que tú le hayas dado derecho al enemigo para que te oprima. Pero Cristo nos libertó. Él nos ha hecho libres, hermano. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya situaciones difíciles, pero Él nos ha dado vida de entre los muertos. ¿Saben? Mi propia familia no creía que algo bueno podía hacer Dios en mí. Por eso es que no me invitaron a mí a ese servicio. Después me lo dijeron, después platicaron conmigo. Mi misma familia, y no era porque, como le digo, era lo más perverso, lo más malo, no. Es porque ellos sabían mi manera de responderle. No vulgarmente, no irrespetuosamente, pero sí le respondía directamente. Y por eso es que cuando yo veía que por la colonia, por el lugar donde nosotros vivíamos, llegaban los cristianos a tocar puertas, porque saben que llegan allá, ¿verdad? Y llegan a evangelizarlo a uno. Y yo decía: si alguien viene, yo le voy a empezar a preguntar: ¿por qué creen eso? ¿Qué es lo que les hace creer eso? ¿Quién ha visto a Cristo crucificado? ¿Quién ha visto que Él derramó su sangre? ¿Quién lo ha visto que Él se levantó de entre los muertos? Esas eran mis preguntas. Y yo sabía que alguien que no estuviera muy fuerte en la fe no iba a poder responderme, porque es algo sobrenatural que no se puede responder con palabras, sino con acciones, hermano. Y sabes, yo creo que Cristo resucitó porque me dio vida a mí y te ha dado vida a ti. Tú sabes de dónde Él te levantó, tú sabes de dónde Él te sacó, tú sabes de la adicción que Él te ha liberado, tú sabes de aquellas cosas, hermano, que hacíamos, que eran totalmente contrarias a Dios, y Él te perdonó. Porque dice que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, y Él borra nuestras rebeliones. Él es el Dios de lo imposible. Mire, aún la misma hermana Marta veía de que no había razón para quitar la piedra de aquel sepulcro. Quizás así decían muchos: vamos a evangelizar a Walter. No, ¿para qué le vas a hablar si mira, es una persona renuente, una persona que va a contender, una persona que te va a hacer titubear en tu fe? No le hables. Y sabes, y eso es lo que Dios vio. Por eso es que a mí no me evangelizó hombre alguno, a mí no me discipuló hombre alguno, no me preparó hombre alguno, sino que el mismo Dios me ha ido preparando y me ha ido enseñando el camino. Yo no te puedo decir: salí
salí de la universidad teológica, de tal lado salí, de aquel estudio bíblico salí, de este seminario. No, el Señor mismo me ha ido enseñando el camino y me ha ido preparando. Por eso es que lo que yo te hablo y te predico es lo que he vivido con el Señor y quién Él es para mí. Muchos decían, no puede salir nada bueno de ahí. Por eso yo no te voy a contar, hermano, si fumaba marihuana, si hacía cocaína, si hacía alcohol. Yo no te vengo a contar eso, te vengo a hablar del Dios grande que me levantó y me cambió y transformó mi vida. De ese Dios te vengo a hablar. Y de Jesucristo nuestro Señor. Porque aunque todo era contrario, Él me dio vida de entre los muertos. Aunque ni mi propia familia lo creía, Él me dio vida de entre los muertos. Por eso es que yo creo que Él resucitó, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Él me ha dado ese soplo de vida. Por eso es que Él dice, quiten la piedra. Yo me imagino el Señor ha de haber dicho, yo sé que es un terco, yo sé que es un necio, yo sé que es un testarudo, yo sé que no importa quién lo evangelice, no va a querer oírlos a ustedes, pero me va a oír a mí. Porque ¿quién puede rechazar, hermano, la voz de Dios? Nadie. Mire, se acerca con aquel amor, se acerca con aquel sentir, hermano. Qué difícil decirle que no al Señor. Qué difícil decirle que no, hermano. Por eso es que cuando aquella experiencia de aquella alabanza comenzaron a impactar mi vida, yo dije, ahí hay algo diferente. Cuando aquella prédica, cuando aquella palabra que el hombre estaba hablando, yo dije, ahí hay algo diferente. A mí no me va a hacer llorar algo absolutamente por cualquier cosa. Dije, ahí hay un poder que yo no conozco. Por eso es que cuando el Señor, estos últimos meses atrás, cuando Él me habló a mí, cuando Él comenzó a tratar con mi vida, y por eso fue que el Señor me hizo hacer los cambios que hemos estado haciendo. ¿Sabes? El Señor me dijo, tú no me conociste de esta manera, tú me conociste de una manera sobrenatural. Porque fui yo el que traté directamente contigo, fui yo el que hablé a tu vida, fui yo el que te transformé. ¿Sabes? 30 años de mi vida, el Señor lo transformó en 30 segundos, hermano. Ese es el Dios de los imposibles. Mire, cuando yo me levanté después de que había recibido al Señor, yo sabía que algo había sucedido en mí. Yo sabía que algo Él había quitado dentro de mí. Porque literalmente sentía como que habían hecho una operación de corazón. Y acuérdense que es lo que dice el libro de Jeremías. Quitaré yo el corazón de piedra y pondré uno de carne, sensible a mi presencia. Mi familia no lo creía. Yo mismo no lo creía, hermano. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si el Señor te está llamando hoy, atiende a la voz de Dios.